Bienvenidos, estimado público. Esta noche subastaremos en su galería Casa de la Ópera la obra del gran maestro Vincent Van Gogh, Autorretrato, con sombrero de paja. Y para hablarnos más sobre vida y obra de este gran pintor universal, hemos invitado al maestro Pierre Duprignon, agente de arte. Ah, merci. Primeramente, le diré que hablar sobre este monstruo de la pintura no es algo tan sencillo, ya que no se puede separar el oficio y la existencia. Vida y obra se entrelazan en una forma simbiótica más que inigualable. En lo personal, pienso que nuestro maestro es el pintor más audaz que ha existido. Quizás sus atrevimientos fueron dados gracias a su condición mental. También creo que un gran genio arrastra consigo una gran locura. Sí, y en tantísimas ocasiones, una gran tragedia existencial. Hay que entender que todo artista viene al mundo ya con una capacidad extrasensorial bastante acrecentada. Además, los sucesos que le toquen vivir a lo largo de su vida. Y aparte, si se ejercita algún tipo de meditación o un ejercicio espiritual, como lo fue el caso de nuestro maestro, eso también acrecenta el tercer ojo. Y bueno, conozco artistas, ¿verdad? Que prueban ciertas sustancias y, bueno, seguramente nuestro Van Gogh traía consigo desde siempre lo que Carlos Castaneda llama la visualización de una realidad aparte. En sí tenemos que a nuestro maestro se le ha catalogado como un enfermo. Pero yo diría, un enfermo sí, pero de pasión. Y en sí tenemos en él una genialidad humana que nos entregó el fruto de una capacidad creativa intempestiva, como lo fue su propia vida, su propia lucha, su desquicio, pero también su bondad, pues fue un ser humano sumamente entregado al servicio de la generosidad, al servicio de Dios, mas no precisamente de la Iglesia, con la que tendría por demás desacuerdos. Vincent Van Gogh fue un desterrado de su propia vida. Siempre de aquí para allá, desde muy joven, y no por gusto propio. Jamás encontraría un amor unido, como él lo decía. Un hogar. La naturaleza fue su hogar y no la compartió con nadie, solo a través de su obra que nos dejó, para que nosotros, pobres mortales, seamos los que demos fe de una sensibilidad
más allá de todas las consecuencias, en un mundo que solo critica y critica sin tratar de entender. Y así, nuestro pobre entendimiento obstruye el flujo de una apreciación más amplia de las artes, de la vida, en la vida misma. En la vida misma. En la vida misma. En la vida misma. Se dicen tantas cosas de mi vida y mi carrera por la esquizofrenia en las pinceladas que fueron arrancadas de mis más íntimas pasiones. Se dicen tantas cosas de mis divagaciones. Así lo llamo yo. Oh, dígame a alguien que se sienta perfectamente cuerdo ahorita, porque creo que en momentos todos perdemos el entendimiento. ¿No es así? Bueno, es la conclusión a la que he llegado en ti. Pero, ¿me puede alguno de ustedes decir cómo le llamarían a ese cúmulo de estréptitos que te taladran el entendimiento y acabas desnudo en el bosque en un invierno cruento? O bien, cortándote la oreja. Ni la ciencia, que presupone saberlo todo y tener el control de todo lo que va y viene. Van y vienen las golondrinas esperando encontrar cada año su nido en primavera. Su nido, pero no, ya no están. Para efecto de limpiar patios y zaguanes enmohecidos, los quitaron. Pobres de las golondrinas, que parecen geishas al vuelo en destierro de su más querido hogar. ¿Y los cuervos? Los cuervos. Sí, los cuervos que andan por los trigales presagiando el final de los destinos. Antes tembló el cielo arriba de la iglesia de Auvers y sus nubes presagiaban 1000 ausencias en la tempestad que mi mente acumulaba. Eso
Eso lo dijeron los psicoanalistas acerca del cuadro de la iglesia. También dijeron que en la turbulencia de sus nubes se observaba mi desquicio. Del cuadro de los cuervos sobre el trigal, mi próximo fin. A decir verdad, creo que estos señores psicoanalistas tuvieron juicios más acertados que los comerciantes o agentes de arte. Ellos encasillados no vieron más allá de sus narices. También dijeron que en los autorretratos se observa cronológicamente la evolución de mi enfermedad. La verdad, como me gustaría que esos agentes de arte hubieran vivido, mínimo, hasta mediados del siglo XX, cuando me catalogaron como, bueno, como me hayan catalogado uno y otro. ¡Ah! Y las cifras que alcanzaron mis cuadros. Si tan solo yo hubiera tenido una, ¿qué digo? Una centésima, una milésima de esos montos, quizá mi prima Kate no me habría rechazado. O los padres de Úrsula, aquella buena mujer de Bruselas, no se hubieran opuesto a nuestro matrimonio. Quizá no habría acabado mis días en la soledad más injuriosa. También, bueno, creo que también fue mi neurosis, mi temperamento. Acepto que en momentos, en periodos, me gustaba andar sucio para que la gente no se me acercara. Sí, creo que también fue eso. Y eso me conviene pensar para no deprimirme más. ¿Quieres más, idiota? Sí, eso me conviene más por mi desquicio, para no deprimirme más. ¿Quieres más, idiota? ¿Quieres más, idiota? ¡Gauguin! ¿Quién es más idiota? Aquel que traspasa los límites de lo ya impuesto, o quien no quiere ver más allá de sus narices. De eso también se habla mucho. De mi amistad con Gauguin, de las mujeres que no pude amar. Todo esto fue antes de entrar en el psiquiátrico de Saint-Denis, en ese sitio que apresó mi locura. ¿Locura? ¿Qué es esta palabra disonante? Así la llaman desde no sé cuántos tiempos antes. Yo simplemente llamo desvaríos. Bah, ¿y qué tantos pudieron ser que ni siquiera maté al inquisitivo Gauguin? Él me laceraba con sus criterios y sus teorías, muy de él y muy bien para él. Y luego quería que yo me alineara en sus pretextos. ¿Qué más pretextos quiere la gente que seguir su línea de existencia, de profesión? Subastaba mi trabajo.
me hacía menos. Decía algo como que mi trabajo era muy desordenado, como yo mismo que era muy desordenado. Mi trabajo era de armonías doblegadas, incompletos y monótonos. Total que llegó el punto en que me desesperó, terminé por aventarle un navajazo. Y así también terminar con nuestra amistad. O resulta que para los críticos esos cuadros que él tanto se obsesionó en hablar mal porque no comprendía mi estilo, mi pasión, son parte de mi mejor obra. Yo lo apreciaba bastante. Y el hecho de que estuviera conmigo en Arles fue por mi insistencia de formar una sociedad de pintores en esa ciudad. Arles es la ciudad que tiene la luz más maravillosa de toda Francia. Y la casa que había rentado era perfecta. Yo le llamé la Casa Amarilla. Acerca de esta asociación de artistas, siempre he pensado que es una estupidez que un artista esté solo, siempre pintando, trabajando solo. Seguramente es mucho mejor efectuar las negociaciones en sociedad hacia un agente confiable. Siempre lo creí. Y lo sé bien, porque yo desde muy joven estuve trabajando en este negocio. Y hay cada gente de arte que bueno, ¿qué les digo? Pero allí estaba Theo, mi hermano, en la Galería Gaupil de París, la más importante de Europa y por ende del mundo. A él sí le cayó muy bien ese trabajo y era realmente bueno en ello. A mí de cualquier forma me sirvió para mi propia profesión, pero realmente no lo toleraba. Yo soy pintor, no negociante de arte. Entre otras cosas, conocí a Gauguin en París. Él ya tenía antecedentes de mi temperamento. Fue mi fama más inmediata. Pero nunca se imaginó, jamás, que mis arranques de ira llegaran tan lejos. Cuando ya estando en la Casa Amarilla, yo le confesé que había algo en mi cabeza que no acertaba del todo, pero que podía tolerarlo. Me refiero a esa gente que siempre habla dentro de mí, me gritan, hay veces solo susurran, pero aquí están, aquí están. Él no lo tomó con seriedad, pensó que era algún tipo de exhibicionismo para hacerme lo interesante o algo así, no sé. Lo único que sé es que me colapsó y sucedió lo del navajazo. Él salió despavorido de la casa y yo me quedé tan solo. Me sentí tan mal. Él era mi ícono, así o algo por el estilo.
y en un arranque de arrepentimiento me corté la oreja. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Fue un arranque de arrepentimiento. Lo cierto es que era un tipo de esos que se creen, sábelo todo, pero en cierta medida tenía razón. Ya los impresionistas estaban un tanto estereotipados. A decir verdad, ya existían nuevos movimientos como los neoimpresionistas y... bueno, a mí de los impresionistas me gustó mucho Renoir, Pizarro, Monet. Se dice que hasta mi paleta se aclaró cuando estuve en contacto con los de este movimiento. De hecho, la osadía de Gauguin de dejar París y marcharse a Polinesia me llamó mucho la atención, y el resultado de esto en su trabajo con sus doncellas morenas de torsos desnudos y sus sandías, la verdad me gustó bastante, me fascinó. Lo cierto es que después del incidente del navajazo, jamás lo volví a ver. Jamás lo volví a ver. Solo supe que fue a verme cuando estaba inconsciente, pues me había desangrado tanto que estuve casi a punto de morir. Cuando me recuperé, me dijeron que le había llevado la oreja, o no la oreja, parte de la oreja a una prostituta. Y que en el barrio de las chicas alegres se formó un escandalazo, pero no se la llevé, porque yo estaba enamorado de ella, como luego dicen algunos biógrafos. Se la llevé para que se la enviara, para que se la diera a Gauguin y hacerle ver que era real lo que yo le decía de esa gente en mi cabeza, porque lo que quería era que salieran de aquí. Va. Y todo esto con Gauguin, por nuestra forma tan diferente de plasmar al óleo. Yo admiraba la obra de Monticelli al empaste, pero dudo que él hubiera acabado sus jornadas con el óleo hasta el antebrazo. Era parte de mi fascinación, no solo el colorido, sino la texturización al empaste. ¡Ah! Y el olor del óleo. El olor del óleo es desquiciadamente excitante. Algún día hasta llegué a comerlo. Su olor es muy parecido al de cierta mujer que amé. Sí, son aromas muy similares, tan fuerte y tan sutil al mismo tiempo. Como el olor de los girasoles. En ellos sí me fui
directo al trazo de la plasta. En ellos, sí, me fui directo al trazo de la plasta. Cuando acabé uno de los cuadros de esa serie de los girasoles, me los comí. No los cuadros, los girasoles, con un poco de pan y como aderezo, óleo, color rojo vermellón. Lo hice solo por gusto. A Teo le gustaron mucho los dos cuadros que le mandé. Hice en bosquejo cerca de 12 o 13, pero los girasoles no duran tanto en su frescura. Por eso, bien a bien, solo terminé 2. Después me llevaron a recuperar de la herida a un hospital del cual salí después de 15 días. Huí de ese lugar. Me querían tener ahí atrapado. Volví a la Casa Amarilla. Aún tenía la idea de esa asociación de artistas. Volví a escribirle a Gauguin, pero él me escribió rechazándome. Y así, en la soledad de esa casona, terminé un cuadro que ya había comenzado. Un retrato de una conocida. En la soledad de esa casona, me sentía tan indescriptible, inenarrable. Y sentí el vacío. Si mi admirado Gauguin cerca de mí. Luego alguien le escribió a Teo diciéndole que yo presentaba nuevamente síntomas de enajenación mental. Y algunos vecinos le dijeron al superintendente de policía que mi conducta les atemorizaba, pues sufría de paranoia. Lo cierto es que veía gente que envenenaba por todos lados y otra más envenenada me asediaba. Pero era real. Yo no estaba loco. Le escribí a Teo diciéndole: es el colmo que algún día los doctores vayan a decir que Moisés, Mahoma, Cristo, Lutero, Rembrandt y otros más estaban locos. Si, digamos, yo me volviera absolutamente loco,
Con certeza les digo que eso es imposible. Con certeza les digo que eso es imposible. Al menos debería de ser tratado en otra forma. Darme mi trabajo, aire fresco. Finalmente, fue un pastor del cual ahora no tengo el recuerdo de su nombre, quien se ofreció a llevarme al psiquiátrico de Saint-Rémy. La verdad acepté, porque no tuve otra opción. No tenía dónde estar. El dueño de la Casa Amarilla me rescindió el contrato, aparte sin dinero. Le escribí a Teo, diciéndole que trabajaría muy duro desde adentro para solventar mis gastos en ese nosocomio. Cuando estuve ahí adentro, tuve la visión de los que ahí están recluidos. Forman sociedades más interesantes, más perfectas que los de afuera. Así lo vi al principio. Luego los pacientes me asustaban. Y las monjas eran un terror, un horror para mí. Pero así, sobrepasando todas estas adversidades, pormenores y demás, trabajé arduamente. Jamás dejé de pintar. En el mes y medio, aproximadamente, que estuve en este psiquiátrico, pasaron por mi memoria todas las etapas de mi vida. Los recuerdos más lejanos son las caminatas que hacía con mis padres de nuestra casa rumbo a la iglesia. Caminaba de su mano. Rumbo a la iglesia donde mi padre, que era pastor, oficiaba sus prédicas. Recuerdos igual que verdaderas pesadillas, pues pasábamos al cementerio donde estaba mi hermano mayor muerto. Él fue el primogénito. Nació muerto. Domingo a domingo íbamos a llevarle flores. Domingo a domingo íbamos a llevarle flores. También lo habían llamado Vincent. Siempre me pregunté, y lo sigo haciendo ahora, que Dios habitó en mi padre, siendo pastor, para no tener en cuenta que para mí sería desde los 3 o 4 años algo tan tremendo esa experiencia. Vincent Van Gogh, decía la lápida. También recuerdo que ya para este entonces había gente en mi cabeza que se burlaba y me decía: no es que no haya más nombres, Vincent, es que ese eres tú. Por todos los cielos que estoy viviendo, decía para mis internos,
es más sólida, más confundida. Alcancé a tener la idea de todo esto hasta la edad de 11, 12 años, cuando ya había cumplido un año en el internado al que me llevaron. La respuesta fue solo un reemplazo. Y al parecer, infortunado, puesto que ya a la edad de 12 años se habían deshecho de mí al enviarme fuera del nido. Un mal reemplazo fue lo que fui. Creo que es el principio de mi tragedia, de la gran tristeza en que morí. ¡Qué espeluznante ostentar el nombre de un muerto! Yo no sé qué pecado tuve que pagar para haber sido desterrado de mi hogar a la edad de tan solo 11 años. A los 13 años me llevan a otra institución. Esta experiencia ya no fue tan patética. Ya había pasado lo peor. Además, en este instituto había talleres de arte y oficios. A mí desde siempre me gustó mucho dibujar y dibujar y dibujar. De modo es que estuve en el taller de pintura, donde lo oficiaba nada más y nada menos que el gran paisajista Constantin Huysmans. Por él empecé a dar mis primeros trazos. También me gustó mucho desde siempre la música, pero nunca se me dio tocar ningún instrumento. ¿Se imaginarán por qué? Por falta de oído. Luego, a los 16 años, me llevan a La Haya a trabajar en la Galería Gaupil de La Haya. Ahí empezó otra etapa de mi vida. Empecé a conocer el arte muy de cerca, al sabor de la vista. Interpreté óleos de la antigüedad y no tanto, y el arte japonés. Conocí el arte japonés que me subyugó. En ese tiempo también fue a verme mi hermano Teo, y aparte de apreciar nuestro parentesco, nos convertimos en los mejores amigos. En ese tiempo también conocí la obra de Jean-François Millet de la escuela Barbizon. Luego, a los 18 años, me mandan a Londres para ser más capacitado como agente de arte. Ahí me enamoré por primera vez. Mi primer gran desencanto amoroso. La joven estaba comprometida a casarse, pero en mi desquicio yo quería que les hiciera ese compromiso y se viniera conmigo. ¡Qué vacío! Conocí un nuevo vacío, aún más gris que esa ciudad de niebla. Melancolía que plasmé al lienzo en una llovizna atardecida que oscureció mis días. Eso detonaría la gran neurosis que me encarceló toda la vida. Cuando mi padre se enteró que yo estaba tan confundido, le pidió a mi tío que me llevara a París, a la Galería Gaupil de París. Ya en París, con todo lo que te ofrece París, se disipó un tanto mi pena,
Pero ya en la galería me di cuenta que ese trabajo no era para mí. Yo era ya un artista en ciernes. Y no estaba de acuerdo con los postulados de esas negociaciones. Y a tal fracaso como agente de arte, y en tal fracaso en el amor. Me aboqué al amor de Dios en una entrega más que sublime al estudio de la Biblia. Decidí que sería ministro como mi padre. Cuando mi padre se enteró, se enojó, porque dijo que yo no era bueno para este trabajo, pues desviaba las enseñanzas de la iglesia por mis creencias equivocadas acerca del espíritu del evangelio. De cualquier forma, yo me puse a estudiar y a estudiar para entrar en la Universidad de Teología de La Haya. Y así fue. Estudié tanto para el examen de admisión que me aceptaron. ¿Qué pasó? Me corrieron a los 8 o 9 meses por mi intempestivo afán de no filosofar acerca de la Biblia. Pero yo digo, ¿qué le filosofas al amor? ¿Qué le filosofas a la bondad, a la generosidad, al perdón, al amor de Dios? Mejor, para deshacerse de mí, me enviaron a un pequeño pueblo de Bélgica, un pequeño pueblo minero, Laborain. Ahí viví la cruda realidad de la miseria humana. Los consorcios mineros explotaban más que inhumanamente a toda la población, y ni las autoridades gubernamentales ni las autoridades eclesiásticas hacían absolutamente nada para tratar de aliviar tan siquiera un poco la pobre calidad de vida de estas personas. Y les grité a los gobernantes, y les grité: hipócritas evangélicos, hipócritas protestantes, hipócritas católicos. Cuando mi padre se enteró, iracundo, me amenazó con enviarme al psiquiátrico de Hill después de una gran depresión. Decidí por fin dedicarme al arte de la pintura, y estuve en ese pueblo 3, 4 meses pintando y pintando cual volcán en erupción. Esa Navidad que estuve con mis padres, les hice saber mi decisión: dedicarme al arte de la pintura. Ellos no estuvieron de acuerdo, pero me apoyaron económicamente. Bueno, y va, no estuvieron de acuerdo porque en nada, en nada estaban de acuerdo conmigo, porque sencillamente jamás me reconocieron. Siempre fui ese otro. Para colmo de mi mal, para colmo de mi mal, conocí a mi prima Kate, de la cual me enamoré más que perdidamente. Y fue la gota
se derramó el vaso. ¡Al río Troya! Con su familia, con la mía y con ella misma, pues jamás me aceptó. Una tarde, en mi desesperación de amor, traté de robarle un beso y ella armó un escándalo peor que el de las prostitutas. Me tuve que ir de casa de nuevo. Y otra vez a otra ciudad. Otra depresión. Y la gente en mi cabeza elucubrando mil estupideces. Me fui a La Haya. A Teo lo habían mandado a la Galería Gaupil de París y él podía apoyarme en lo financiero. Me fui a pintar nuevo a otro lugar. En eso ocurrió algo impredecible, como es la vida misma. Conocí a una prostituta sumida en su propia desgracia, con un hijo pequeñito y otro en su vientre. La llevé a vivir conmigo. La ocupé de modelo. Le hice mil bosquejos que, ya no sé, por acá andan, por acá. Ah, sí. Sin querer sentimos que nos enamoramos. Como era de esperarse. Mi familia puso el grito en el cielo y para la sociedad ceñí mi título de demente. ¡Ah! ¿Cómo es posible? El hijo del gran predicador, del gran pastor, con una prostituta. ¡Extra! ¡Extra! El hijo del pastor con una prostituta. Todos me rechazaron. Mi hermano Teo me quitó el subsidio de tal suerte que tuve que dejar esa relación porque ya no podía apoyarla más a ella. Anton Maubé, fue increíble eso. Anton Maubé, el maestro por quien estaba perfeccionando el óleo y que aparte era mi pariente, no supo mal de mí. Jamás me volvió a abrir las puertas de su casa. Esa Navidad que volví al seno materno, mi padre y yo discutimos tan fuerte que me hizo sentir un perro. Me corrió de la casa y decidí que sí. Sería un pintor pobre y un perro. Las últimas veces que iba a visitarlos, yo no comía en su mesa, comía alejado de ellos. A tal circunstancia de distanciamiento e indiferencia, opté por irme a otra ciudad a seguir pintando. Teo me sugirió que me fuera a Newman y que ahí, aparte, estaba el doctor Gachet, quien se ocuparía de ver mi caso. Así lo hice, me fui a Newman, conocí al doctor Gachet, pero, pobre doctor,
Pobre viejo, está más enfermo que yo. Y aparte me vio más como pintor que como paciente psiquiátrico. Ahí en Newman logré lo que según los críticos es mi primer gran obra maestra: Los comedores de patatas. Esa obra fue el vínculo para estrechar una grandiosa amistad con Toulouse-Lautrec. En sus palabras dijo: durante años y años los impresionistas se han abocado a pintar a las sociedades más encumbradas. Tú, maestro Van Gogh, así me dijo, has volteado la mirada a los más desprotegidos. Luego me fui a Bruselas. Ahí conocí de nuevo a una mujer de la cual me enamoré. Pero ahora ella también a su vez de mí, y por fin pensé, por fin tuve un sueño que duró menos que la espuma del mar al oleaje, que la espuma entre las manos. Dada mi condición existencial, no me fue posible cristalizar esa unión porque sus padres de cierta alcurnia se opusieron a nuestro matrimonio, y aunque ella les rogó y les lloró, ellos jamás me aceptaron. ¿Qué fue lo que sucedió después? Ella trató de suicidarse, pero estuve en el último momento para impedirlo. Y aunque lo logré, gracias al cielo, eso produjo un inmenso choque emocional en mis adentros, un terrible, algo indescriptible. Cuando Teo se enteró de que estaba yo tan apabullado, ¿cómo decirlo? No sé, me invitó escribiéndome una carta hermosísima para tratar de calmarme e invitándome a pasar una temporada con él en París. Y así lo hice. Me fui a París, pero en esta visita tuve muchos problemas con mi hermano porque ya mi neurosis estaba más que exacerbada. Creo que ya desde esos momentos ya no me interesaba absolutamente nada, ni la crítica, ni nada. Nada. Aún así estuve en el taller de Fernand Cormon, un gran maestro. Fue precisamente donde conocí a Toulouse-Lautrec y a Émile Bernard. Pero ya no me podía observar ni siquiera frente al espejo. Algo terrible. Y mejor le pedí a Teo que me apoyara para irme a la ciudad de Arles a hacer esta asociación de artistas y que le comprara obra a Gauguin para que me acompañara. Y así sucedió. Me fui a Arles, renté la Casa Amarilla y el resto ya lo saben. Ahora estoy de nuevo aquí. En el tercer milenio, en el psiquiátrico del tercer milenio. Mas yo he perdido la visión de mi seguridad. No tengo hogar, unido, no tengo a nadie. La tristeza se ha apoderado más que nunca de mi ser. Le escribí a Teo, mandándole mis últimos cuadros, diciéndole: más de lo que yo te pueda decir de este sentimiento de vacío con palabras,
Intúyelo, observándolos. Creo que los autorretratos le causaron algún tipo de desasosiego. Él ya había intuido que algo andaba muy mal en mi cabeza cuando salí de París. Finalmente, la ciencia no ha hecho nada por mí. Yo sigo aquí con frecuencias mentales, como los anillos de Saturno, girando al norte, sur, este, oeste, o el otro. Con fuerzas centrípetas, centrífugas, que no dejan escapar absolutamente nada. Días, noches de insomnio, también insomnios diurnos. Cual ondas siderales, rotan y giran sin detenerse una fracción microscópica. Aunque haya lunas en eclipse. Y aunque al Sol le importe muy poco presenciar las microscópicas instantáneas de una sinfonía. Pues para él, para el Sol, la Tierra no es redonda. La ve como un anillo que gira en torno de él, y giran, y rotan, y ya. Deténganse por piedad, y fuera la gente que está dentro. ¡Fuera! Ya no soporto escucharlos. ¡Fuera! Quizás son todas las voces que he acumulado en mis andanzas, de una ciudad a otra, de un país a otro, sin encontrar un señuelo para apaciguar esta zozobra en la que se ha convertido mi existencia. ¡Deténganse! Esto no ha sido escrito en el libro universal de la tortura. Y pienso, si la tristeza es una enfermedad, ¿por qué no se puede morir de ella? ¿Por qué? Sí, no hay un poco de ternura dentro del alma. ¿Qué caso tiene continuar? En lo que respecta a mí, ya ni la religión, ni la palabra Dios dejó de escucharme. ¡Oh, Dios! ¿Algún día me escuchaste? Esto parece trama de un cuento surrealista, de un surrealista cuento. Esto parece cuento surrealista. Esto parece trama de un cuento. ¿Soy yo? ¿O soy mi hermano mayor muerto? Si soy mi hermano, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí en esta soledad? Y si soy yo, ¿soy yo? Ya me cansé de ser quien soy. Ya me cansé
Ya me cansé de ser quien soy. Sí, han vuelto a gritarme. ¡No, no sirve! Lo hice. La tristeza será para siempre. Muchísimas gracias al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Esto es Proyecto Teatro en Casa y la obra que se acaba de representar se llama La muerte del girasol, vida y obra de Vincent van Gogh.